Hola, gracias una vez más por estar aquí conmigo en 5 minutos para el alma. Mi nombre es Blanca para aquellas personas que no me conocen. Vengo trayendo una serie de enseñanzas que nos permitirán comprender cómo es la vida eterna, por lo menos en su principio. Estos conocimientos son extraídos de los más elevados estudios de la vida espiritual, cuyo objetivo es ayudarnos a la edificación de nuestro propio progreso, ya que se necesita una preparación en la vida terrestre para poder triunfar en la espiritualidad. Y el único camino, sabio y amoroso, es el de Cristo. Solamente a la luz de sus lecciones sublimes es posible reajustar el camino, renovar la mente y purificar el corazón. En esta ocasión hablaré de si es posible volvernos a encontrar con nuestros seres queridos y con quienes nos hemos amado en una nueva existencia terrenal. También sabremos por qué sentimos simpatía o antipatía hacia ciertas personas cuando las vemos a primera vista. También hablaré de las mitades eternas o lo que muchos llaman nuestra alma gemela. Siendo esta una gran ocasión para recordar una de las grandes enseñanzas de nuestro Divino Maestro. Cuando Jesús recomienda reconciliarse lo más pronto posible con su adversario, no es solamente con la mira de apaciguar la discordia durante la existencia actual, sino con la de evitar de que se perpetúen en las existencias futuras. Ahora bien, en Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y es obvio, porque Dios no diseñó nuestros cuerpos para que vivieran para siempre. Por lo tanto, Jesús no vino a salvar cuerpos, vino a salvar almas. Si nos proyectamos en la vida futura, en el cielo, con la esperanza de una vida tranquila, llena de paz y felicidad, conviene lo más pronto posible reparar los daños que se haya podido causar al prójimo, perdonar a nuestros enemigos con el fin de estar en paz con nuestros semejantes antes de morir. Si lo pensamos de esta manera, podemos hacer de un enemigo encarnado aquí en la tierra un amigo en el mundo celestial. Porque, aunque parezca difícil creerlo, podemos tener enemigos en el mundo espiritual. Los malos espíritus pululan en torno de la tierra a causa de la inferioridad de sus habitantes. Su acción maléfica forma parte de las calamidades que azotan a la humanidad. La obsesión es la acción persistente que un mal espíritu ejerce sobre un individuo. Presenta características diferentes, desde la simple influencia moral sin signos exteriores notables hasta el desequilibrio completo del organismo y las facultades mentales. En ocasiones es tan fuerte el odio, el rencor, que atormentan y perjudican a las personas en sus intereses o en sus afectos más íntimos. Es por esto que en todas las creencias religiosas de todos los tiempos ha existido casos de personas poseídas. El poseído es casi siempre víctima de una venganza por haber herido posiblemente en sus afectos más íntimos a su adversario en una existencia anterior. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, no quiso decir que los amemos con un amor tierno como el que sentimos por nuestros seres queridos y nuestros amigos, ya que la enemistad obedece a la falta de simpatía entre dos espíritus, quienes tienen que aprender a lidiar con sus diferencias, a perdonarse y a amarse a través de una nueva existencia terrenal, porque es el único medio para lograr la perfección espiritual y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Si no fuera así, no existiría la justicia de Dios. Llegado el término indicado por la divina providencia, el espíritu elige por sí mismo las pruebas a que quiere someterse para apresurar su adelanto, es decir, el género de vida que cree que mejor le proporcionará los medios para lograrlo. Pruebas que siempre van en proporción con las faltas que debe corregir. Si triunfa, se eleva. Si falla, le toca volver a empezar. Pero también en ocasiones Dios es el que impone la prueba y establece el tiempo de duración.
Otros espíritus prefieren prolongar el regreso a la tierra para continuar ciertos estudios que solamente en el estado errante pueden hacer con provecho. Pero tarde o temprano pueden volver a empezar una nueva existencia corporal que les sirve para purificar sus existencias anteriores. Cuando el espíritu regresa a la vida físico-terrestre, el cuerpo carnal le impide las percepciones que tenía como espíritu, le impone limitaciones y necesidades urgentes relacionadas con la subsistencia. Pasa por la completa amnesia, incapaz de definir su propia identidad. Durante varios años estará en total dependencia, debilitado e indefenso. Males físicos le asediarán, dudas le perseguirán y el dolor en cualquier momento le alcanzará. Pero el espíritu ante todo es feliz, ya que ha esperado la vocación del recomienzo, la oportunidad de desarrollar su potencial, de lograr su renovación para evolucionar. Y ante todo es feliz por el beneficio del olvido, ya que el recuerdo de nuestros actos anteriores traería graves inconvenientes, porque en ciertos casos podríamos ser humillados extraordinariamente y en otros exaltar nuestro orgullo y esclavizar por lo mismo nuestro libre albedrío. Si conserváramos el recuerdo de nuestros actos anteriores, igualmente recordaríamos los actos de los demás, y este conocimiento podría generar las más desagradables consecuencias en las relaciones sociales. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo al mejoramiento del espíritu, porque el deseo que ha concebido para repararlas lo guían por medio de la intuición y le sugieren el pensamiento de resistir al mal. Este pensamiento es la voz de la conciencia secundado por el ángel de la guarda que nos habla, voz que es el recuerdo del pasado y que nos previene para que evitemos caer en faltas que ya hemos cometido. Si las personas no conocen los mismos actos que realizaron en sus anteriores existencias, puede saber siempre la clase de faltas de las cuales ha sido culpable y cuál era su carácter dominante. Basta con estudiarse a sí mismo y puede juzgar de quién ha sido. La naturaleza de todos los acontecimientos y de las pruebas que sufrimos puede también ilustrarnos acerca de lo que hemos hecho. Así como en la tierra juzgamos los actos del culpable por el castigo que impone la ley, asimismo será castigado en su orgullo, por ejemplo, al que ha sido un mal rico o el avaro por la miseria. El que ha sido duro para con nosotros por la dureza que sufrirá, el tirano, el perezoso por el trabajo obligatorio, etc. Pero también sucede que como el espíritu viene a mejorarse, cambia ese carácter dominante. Si se arrepiente, puede cambiar y pasar de orgulloso y malvado a un ser humilde y humano. También puede cambiar de posición social. De amo puede pasar a ser un empleado. Sus gustos serán muy diferentes. Por eso muchas veces vemos a personas muy humildes con unos principios morales muy bien marcados y de la misma manera vemos a muchas personas educadas pero con muy poca moral. Así que la gran diversidad y problemas que se presentan en el mundo, empezando por nuestros hogares, son consecuencia de nuestros desaciertos. Así que aprenderemos de nuestros propios errores, ya que forman parte de nuestro aprendizaje, observando la ley de causa y efecto. Algunas corrientes religioso-espirituales conocen la ley de causa y efecto con el nombre de la ley de karma. Afirman que las acciones de las personas acaban repercutiendo tarde o temprano en su propia vida. Si nuestras acciones son buenas, recibiremos consecuencias positivas. Pero si son malas, acabaremos recibiendo también nuestro merecido. Esta ley va más allá de la vida física. Por ejemplo, afirma que las lecciones no aprendidas en esta vida deben ser reexperimentadas y superadas en la próxima.
Ahora bien, en todos los tiempos, en todas las creencias religiosas y en la sociedad han surgido preguntas acerca del comportamiento humano. Preguntas como ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué sentimos ansiedad y tristeza? ¿Por qué la gente se comporta de manera desagradable a veces? En la filosofía griega, grandes inteligencias pensaron en las vidas sucesivas como la más lógica explicación para la diversidad de situaciones en la Tierra. Platón y Sócrates, los mayores filósofos griegos, admitían las vidas sucesivas, y es de Sócrates la famosa concepción de que todo aprendizaje es un recuerdo. Se refería a vivencias anteriores. Este gran sabio sugirió un método de enseñanza conocido con el nombre de mayéutica, el cual consistía en formular sucesivas preguntas al aprendiz, induciéndole a encontrar intuitivamente las respuestas en los archivos inconscientes, en las profundidades de su alma. En la actualidad hay resultados impactantes de investigaciones realizadas por el reconocido psicólogo e hipnoterapeuta Dr. Michael Newton, quien, a través de su innovador método de hipnosis, estudió casos de personas que recuerdan en detalle sus vidas anteriores. Dicho tratamiento ha sido realizado clínicamente para ayudar a sus pacientes a superar traumas psicológicos. Pueda que creamos o no creamos en estos conocimientos, pero lo cierto es que la ley de causa y efecto es una ley universal y como tal es omnipresente, es decir, está en todas partes y por consiguiente nadie escapa de ella. Las relaciones humanas plasman responsabilidades naturales en la conciencia de cada uno y nadie hiere a alguien en su más profundo afecto sin que esto conlleve a una dolorosa reparación. Cuando Jesús dijo no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, es porque acabaremos recibiendo lo mismo. Por lo tanto, partiendo desde el principio de la existencia del alma, antes y después de la muerte, es importante recordar que todos los conocimientos, experiencias y emociones quedan grabados en los archivos del alma. Así que la ley de causa y efecto es aplicada a las relaciones humanas e interpersonales. De esta forma, el enfado, el resentimiento, el odio, la alegría, la cordialidad o el amor también se ven afectados por ella. En la mayoría de los casos, la unión familiar frecuentemente es el escenario de los reajustes del pasado, porque el amor familiar tiene que adormecer los recuerdos de rencor y el odio que están grabados en los archivos del alma. Como podemos ver, los lazos de sangre no establecen necesariamente los lazos de unión espiritual. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu porque existía antes de la formación del cuerpo. El Padre no es el que crea el espíritu de su Hijo. Lo único que hace es darle una envoltura corporal. Con frecuencia los padres transmiten a los hijos semejanzas físicas, pero no les transmiten también la moral, porque tienen alma o espíritu diferente. Así que las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos obedece a lazos de simpatía construidos en existencias anteriores, semejanzas de inclinaciones. Así que la influencia que tienen los padres en el hijo es muy grande, ya que como espíritus contribuyen recíprocamente a su progreso. Los espíritus carecen de género, por lo tanto pueden ocupar el cuerpo de un hombre o una mujer dependiendo de las pruebas que tengan que sufrir. Y como espíritu debe progresar en todo. Cada sexo, lo mismo que cada posición social, le ofrece pruebas y deberes especiales, pero ante todo la oportunidad de adquirir experiencia para poder evolucionar. Si fuera siempre hombre, no sabría más que lo que saben los hombres y viceversa. Encuentro con familiares y amigos en una nueva existencia terrenal.
Los espíritus que llegan a una misma familia, sobre todo entre parientes más cercanos, son muchas veces espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores que se manifiestan un afecto sincero durante la vida terrestre. Se ayudan, mantienen unidos sin importar las circunstancias, se apoyan mutuamente sin criticarse, sin juzgar. Lo único que les interesa es la unión familiar y ayudarse mutuamente. En el caso de la semejanza de carácter que existe con frecuencia entre los hermanos, sobre todo si son gemelos, son espíritus que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y tendencias y que son felices estando juntos. Pero puede también pasar que estos espíritus sean completamente extraños unos de otros, divididos por antipatías igualmente anteriores. Recordemos que todos tenemos pasiones o virtudes dominantes propias a nuestra naturaleza. Algunos, en una existencia anterior, partieron llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza no satisfechos. Y sobre todo se rehusaron a perdonar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Siendo así, la falta de perdón una prueba no superada durante esa existencia. Sucede entonces, según los conocimientos de la vida espiritual, que cuando un espíritu no aprende a perdonar a través de las existencias, Dios lo manda a formar parte directa en la familia de aquel que ha detestado, siendo así una orden suprema que ayudará a este espíritu a progresar. Así que según la buena o la mala resolución que le domine, será amigo o enemigo de aquellos entre los cuales fue llamado a vivir. También se presenta el caso en el que muchos demuestran poco interés a su unión familiar, puesto que pudieron haber tenido por padre a un espíritu que perteneció a otra raza o que vivió en muy distinta condición social. Pero ese desinterés filial se funda en el orgullo, pues lo que la mayoría honra de sus antepasados son los títulos, la jerarquía social y la fortuna. Por eso se avergüenzan de descender de unos padres con trabajo humilde pero honrado. Pero por más que digan o hagan, no evitarán que las cosas sean lo que son, ya que Dios no ha dispuesto las leyes de la naturaleza con arreglo a su vanidad, sino de acuerdo al camino que tenemos que seguir para poder triunfar en la espiritualidad. Así se explican los odios, las repulsiones instintivas que se notan en ciertos niños y que ningún acto anterior parece justificar nada que haya podido provocar esa antipatía durante esta existencia. No se debe ignorar al hijo que en la cuna rechaza a su madre, ni al que paga con ingratitud. No es una casualidad de que hayan nacido así, ni una casualidad de que les haya tocado como hijos. Una intuición imperfecta del pasado se revela y de esto puede cada uno juzgar. Que el uno o el otro haya aborrecido mucho o ha sido muy ofendido. Que el uno o el otro ha venido a perdonar o reparar su falta. Pero si en lugar de echar afuera los malos principios innatos de las existencias anteriores por medio de la educación, de los buenos ejemplos, de la paciencia, etc., lo que se hace es desarrollar estos mismos principios por debilidad, por orgullo o por indolencia, más tarde se encontrarán corazones ulcerados por la ingratitud de nuestras propias faltas, lo que será el principio de una nueva existencia para perdonar y reparar los errores cometidos. Ahora miremos esto. Cuando nuestro presente, cuando nuestras vidas están basadas en afectos anteriores, lo podemos saber porque los deberes de fraternidad y los lazos que nos unen son más fuertes y podemos encontrar en un vecino, en un empleado o un amigo, un espíritu que ha estado ligado a nosotros por lazos de sangre en anteriores existencias. Simpatías y antipatías que sentimos hacia ciertas personas a primera vista. Como ya hemos visto, dos seres que se han conocido y amado en una anterior existencia pueden volverse a encontrar en una nueva existencia corporal
Obviamente no pueden reconocerse, pero sí sentirse atraídos el uno al otro por la semejanza de sentimientos, y a menudo los encontramos en las relaciones más íntimas, las cuales están basadas en un afecto sincero. Estas son una verdadera prueba, pero de la misma manera nos encontramos con nuestros enemigos o con aquellas personas a las que les hemos hecho daño. Los espíritus antipáticos se comprenden y se reconocen sin hablarse, ya que saben que en cualquier momento pueden ser juzgados o descubiertos. Así que al ver por primera vez a una persona, sabe que va a ser contrariado por ella. Puede suceder que su desapego se convierta en odio, celos y le inspire el deseo de hacerle mal. El espíritu bueno que está en la otra persona siente repulsión hacia el malo porque sabe que no será comprendido y que no participa de los mismos sentimientos. Pero no siente por el otro ni odio ni celos. Se contenta con esquivarlo y compadecerlo. Ahora, cabe destacar que no siempre los espíritus se unen porque se hayan conocido en una vida anterior, ya que dos espíritus que se comprenden se buscan naturalmente, aunque como hombres no se hayan conocido. Lo mismo sucede con la antipatía instintiva. No necesariamente quiere decir que sea señal de mala índole, porque el hecho de que no simpaticen no quiere decir que sean malos. La antipatía puede ser resultado de la falta de semejanza en el pensamiento, pero a medida que los espíritus se elevan, se borran las diferencias. Almas gemelas o mitades eternas. La expresión mi alma gemela solo es un término que conocemos para expresar nuestra sincera afinidad con determinada persona, pero no existe una unión entre dos almas, porque si un espíritu fuera la mitad de otro, al separarse del cuerpo sería incompleto. Cada alma es una partícula de energía única en sí misma y creada como una entidad individual. Si el uno completase al otro, perdería su individualidad. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como nuestra otra mitad o nuestra alma gemela es la unión basada o fundada en una verdadera simpatía espiritual. Consiste en la semejanza de sentimientos y pensamientos y de la perfecta concordancia de sus inclinaciones, de sus instintos y de la igualdad del grado de elevación al que han alcanzado. Sus afectos son más puros e inalterables. Mientras más perfectos son, más unidos están. El amor que les une es para ellos origen de suprema dicha. Frecuentemente se nos presenta como una compañía muy cercana y perdurable. Puede ser un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, un gran amigo o, en ocasiones, un padre. Cuando los espíritus o las almas, como lo queramos llamar, van a regresar a la vida corporal, una de las mayores motivaciones para ellos es poder tener la oportunidad de expresarse en su forma física. Por eso cada uno de nosotros soñamos con encontrar en alguna parte del universo nuestra otra mitad. Posiblemente algunos lo hayan encontrado, pero pueden existir razones de índole celestial por las que nuestro compañero espiritual no aparezca durante una existencia corporal. Las personas a menudo confunden el amor con la felicidad. Sin embargo, la felicidad es un estado de la mente que se debe desarrollar en el interior de cada uno de nosotros y no debe depender de nadie más. Así que el amor más saludable es aquel en el que nos sentimos bien con nosotros mismos. Cada época en la Tierra es diferente en cuanto al tipo de relaciones y experiencias que tengamos que vivir para progresar. Sin embargo, cada vida, con aquellos entre los cuales fuimos llamados a vivir, se construirá con base en vidas anteriores. Porque amar al prójimo como a sí mismo significa que debemos tolerarnos y amarnos los unos con los otros, porque si amamos solamente a los que nos han amado, ¿qué recompensa tendremos? Y si saludamos tan solo a los que conocemos, ¿qué hacemos de más? En ocasiones, estar con la persona equivocada por un periodo en la vida no quiere decir que el tiempo ha sido desperdiciado.
La relación probablemente ha sido planeada con anticipación y la razón solamente Dios la sabe. Aprendemos valiosas lecciones a partir de las relaciones rotas. Lo importante es mantenernos de pie ante las circunstancias de la vida. Aunque sintamos el vacío del mundo terrenal, debemos recordar que nuestros corazones están iluminados por los rayos de luz y amor provenientes de nuestro divino Creador. Algunas personas no aceptan estos conocimientos, no creen en estas verdades. Lo cierto es que todos tenemos un sentimiento innato del mundo espiritual. Y es por esto que en las últimas décadas ha surgido algo en Estados Unidos, Europa y alrededor del mundo. Y es que algunas personas de todas las religiones, creyentes y no creyentes, han optado por prácticas de meditación. Lo que tiene esto en particular es que estas personas buscan conexión con su ser espiritual. Lo que la mayoría de las personas sienten es que hay algo más grande que nosotros mismos, más grande que cualquier religión, y un deseo interno de encontrar paz y sanación. Buscan mejorar su estilo de vida aprendiendo a dominar sus emociones. Quiero destacar que toda la humanidad tiene intuitivamente la creencia en el porvenir, pero no teniendo hasta hoy ninguna base cierta para definirlo, su imaginación ha forjado sistemas que han traído diversidad de creencias religiosas. Los conocimientos de la vida espiritual no son una religión. Estos conocimientos están basados en el razonamiento, el análisis de los fenómenos a manifestaciones espirituales que han ocurrido desde la existencia del hombre a través de los siglos. Así que los conocimientos de la vida espiritual no tienen por base una hipótesis, sino una certeza, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, siendo el principal punto de contacto entre los diferentes cultos y un paso inmenso hacia la tolerancia religiosa. Por otra parte, la psicología moderna, en ciertos aspectos, apoya los conocimientos espirituales, ya que demuestra que ciertos engaños, ciertas distorsiones están en la mente humana y sufrimos como consecuencia de esto. Así que los conocimientos de la vida espiritual pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud mental, ya que el conocer el origen de nuestros males puede ayudarnos a eliminar o a aliviar el sufrimiento humano, haciéndonos ver el mundo con más claridad. Por lo tanto, tener una visión natural del mundo espiritual puede dar a la gente la idea de que sus vidas tienen sentido, darles una orientación moral y consuelo en los momentos difíciles, darles un equilibrio cuando tropiezan con los obstáculos de la vida. Antes de terminar, quiero recordar esta frase. Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya estuviste allí y siempre desearás volver. Estas palabras fueron escritas por Leonardo da Vinci y atribuidas al ámbito de la ciencia ficción. Otros dicen que fueron inspiradas por un anhelo frustrado de Da Vinci, el deseo de volar. Lo curioso es que estas palabras fantasiosas fueron escritas 300 años antes de que el hombre volara por primera vez un avión. Así que puede ser que desde el punto de vista espiritual, Leonardo da Vinci se refirió a que ya hemos estado fuera del cuerpo físico terrenal, o sea, en el mundo espiritual, y siempre desearemos volver a nuestro verdadero hogar. Esta es una hipótesis más. Cada uno saca su propia conclusión. Esto ha sido todo por ahora aquí en 5 minutos para el alma. Agradezco el tiempo que te has tomado para ver este video y te invito para que por favor lo compartas. En el próximo video hablaré más acerca de cómo podemos mejorar nuestra estadía aquí en la tierra para poder triunfar en la espiritualidad. Gracias nuevamente y te espero.